Y llegó el momento de conocer qué es lo que dicen los principales medios de comunicación alrededor del mundo y por ello le doy la bienvenida a nuestra compañera Marta Moya. Mar, ¿qué tal? Hola, buenos días Andrés. Marta, ¿eh? Marta Moya. Marta, vamos a abrir nuestra revista de prensa hoy en Líbano porque a escasos minutos de que se pronuncie el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, el medio L'Orient Le Jour analiza cuáles pueden ser las claves de este discurso. Efectivamente, Andrés empieza preguntándose este análisis de L'Orient Le Jour si el de hoy va a ser el discurso más importante de la vida política de Hassan Nasrallah, lo que eventualmente le podría convertir en el comandante jefe del eje de la resistencia en Oriente Medio y ya no únicamente en el secretario general de la milicia chiita libanesa Hezbollah. No obstante, este medio afirma dos hipótesis. La primera es que es poco probable que Nasrallah anuncie abiertamente una declaración de guerra contra Israel. Pero la segunda hipótesis que menciona este medio es que su discurso debería parecerse en todo ello una declaración de guerra. Dice el medio textualmente: podría esto parecer contradictorio, pero precisamente esa contradicción es la que debería aprovechar el líder de Hezbollah. Dice este medio que hay que fijarse en tres aspectos clave acerca del discurso de Hassan Nasrallah. El primero es si él mismo va a asumir las líneas rojas para que Hezbollah entre en conflicto directo con Israel. Unas líneas que serían, por una parte, que la supervivencia de Hamás estuviera en riesgo, por otra parte, que hubiera un éxodo masivo de palestinos y, por otra parte, que estuviera en jaque el statu quo de la Franja de Gaza. Dice textualmente este análisis: si el líder del Partido de Dios retoma las líneas rojas, será un verdadero punto de inflexión, porque pondrá en juego su credibilidad. El segundo aspecto que dice que hay que tener en cuenta L'Orient Le Jour es en qué términos va a referirse a la guerra que ya hay en curso en el sur del país, ya que, por un lado, pues Hezbollah ha publicado el nombre de todos sus mártires, entre comillas, caídos en el sur del país desde el 7 de octubre, pero no hay una involucración directa, no hay una declaración explícita de guerra. Asimismo, dice el medio que Nasrallah tendrá que ofrecer consuelo a las familias de los más de 50 soldados de Hezbollah caídos y trazar un poco con cuáles elementos cuenta Hezbollah si el conflicto con Israel se extendiera. Y el tercer punto es hasta qué punto va a reconocer su implicación en el ataque de Hamás del 7 de octubre en territorio israelí. Dice este medio que probablemente hable en nombre del eje de la resistencia en Oriente Medio, se dirija a los libaneses para tranquilizarlos, se dirija a Israel para intentar disuadir su operación en suelo gazatí y además se dirija a Estados Unidos sobre el peligro de una escalada regional. Bien, nosotros vamos a estar muy pendientes de este discurso para traerles a nuestros televidentes los detalles. Y bien, de Líbano pasamos ahora a Arabia Saudita porque hoy un análisis del país afirma que al gobierno de Bin Salman no le queda otro remedio que volver a asumir como propia la causa palestina. Así es, Andrés. Concretamente dice este artículo del país: la guerra en Gaza fuerza a Arabia Saudita a implicarse de nuevo en la causa palestina. Cuando las relaciones estaban a punto de normalizarse entre Tel Aviv y Riad, pues la incursión israelí en la Franja de Gaza aleja cualquier posibilidad de normalización de relaciones bilaterales entre estos dos países. Arabia Saudita, recordemos, es un socio de Estados Unidos, por tanto está jugando un papel controvertido y complicado en esta guerra, nos dice este artículo del país. Sin embargo, Arabia Saudita no ha condenado explícitamente la ofensiva de Hamás en suelo de Israel y acusa a las fuerzas de ocupación de Israel de estar llevando a cabo acciones inhumanas y un baño de sangre. Dice este artículo del país que el nuevo conflicto obliga moralmente a Arabia Saudita a ponerse en el centro del mundo árabe, ya que acoge dos de los lugares más sagrados para el Islam, como son la Meca y la Medina, bajo el mandato del príncipe heredero Bin Salman, que tiene 37 años. Además, también pues habla a una sociedad saudita más joven que está mucho más concienciada con la causa palestina. Eso dice este artículo. Marta, otro actor que ha sonado en los últimos días son los rebeldes hutíes de Yemen que declararon la guerra a Israel, pero Al Jazeera analiza que este no sería su principal objetivo. Así es, eso dice este análisis que hemos destacado de Al Jazeera, que repasa un poco cuál puede ser la intención de los rebeldes hutíes yemeníes por implicarse en la guerra contra
contra Israel, ya que pues, a principios de esta semana hubo una declaración de guerra explícita. Nos dice este artículo, este análisis de Al Jazeera, que el caso es que Yemen estaba a más de 2.000 kilómetros de Israel y sus misiles balísticos de crucero más potentes ni siquiera pueden llegar a territorio israelí. Por tanto, incluso para que lleguen tienen que cruzar el mar Mediterráneo, donde hay barcos de la Armada estadounidense. Por tanto, dice Al Jazeera que lo que pretende los rebeldes hutíes no es una guerra militar, sino es una guerra política y concretamente contra Arabia Saudita, que es el archienemigo histórico de los rebeldes hutíes yemeníes. Y vamos a cambiar de tema ahora y repasamos dos artículos interesantes que encontramos hoy en la prensa israelí. ¿De qué se trata? Pues vamos a empezar con el Haaretz, un medio progresista, que nos habla de los posibles escenarios que se abren después de que Israel eventualmente derrote a Hamás. Si bien es cierto que en estos momentos es incierto hablar de estos escenarios, dice Haaretz que para Israel es comprensible que Israel en estos momentos no se esté planteando esta hipótesis, pero otros actores como Estados Unidos sí lo están poniendo sobre la mesa. Blinken, el secretario de Estado, ya ha ido perfilando posibles escenarios que pasarían por reafirmar la gobernanza de la autoridad palestina también en suelo gazatí y además una misión internacional que garantice la seguridad de la Franja de Gaza, probablemente gestionándose desde Naciones Unidas. Y por otra parte, el Jerusalem Post en su editorial dice: dejen de comparar a Hamás con los nazis. Cataloga a los ataques de Hamás del 7 de octubre como una plaga para la humanidad, pero dice que compararlos con el holocausto nazi, pues finalmente le resta mucha importancia a la gran masacre contra los judíos que se sufrió en la Segunda Guerra Mundial. Bien, Martí, vamos a cerrar con un tema desconocido para muchos y que nos habla de la basura espacial, y esto nos lo trae el Washington Post rápidamente, por favor. Pues sí, Andrés, el Washington Post nos habla, ¿no?, que la basura espacial está fuera de control desde el lanzamiento del primer satélite en 1957 por parte de los soviéticos. Los humanos han puesto en órbita miles de satélites y hay unas 25.000 piezas de satélites obsoletos y otros escombros que están dificultando pues esas labores de limpieza en el espacio exterior. Quienes emiten más residuos son Estados Unidos, Rusia y China, que son los responsables del 80% de la basura espacial en todo el mundo. Incluso la NASA estima, nos dice el Washington Post, que hay cerca de 500.000 de residuos pequeños que no pueden ser localizados. Por tanto, que la misión y la tarea que tenemos es reducir nuestros escombros en el espacio para no generar un problema a mayores. Marta, muchísimas gracias por este repaso a la prensa internacional. Gracias a ti, Andrés.